Bai. Bueno, ongi etorri guztioi. Hemen ongi etorri guztioi, hemen zaudeten hoi, pleno aretoan, eta baita online ikusten ari zareten hoi. Eta eskerrik asko etortzagatik Zarauzko Udaleko Parekitasun Departamentuan antolatu dugun hitzaldi honetara. Izenekoa, Gipuzkoako Jabetze Eskolak ezagutzen. Horixe da gaurko hitzaldiaren helburua, Pepa Bojo psikologaren eskutik. Pepak, dakizuenez, Jabetze Eskolei, Pepak Jabetze Eskolei buruzko ikerketa sakona egin du, eta urte asko daramatza hainbat udaletan proiektu honekin. Eta bere garrantzia ezagutzen du, Jabetze Eskolen garrantzia ezagutzen du. Hori ikusita, momentu egokia dela geldiune bat egiteko, eta hausnarketa bat egiteko baloratu da. Horrela, ulertu zuen Pepak, udal ezberdinetako jabetze eskoletan irakasle izanik urte luzez, eta lanari ekin zion. Lan horren emaitza da gaur aurkezten diguna. Bienvenidas a esta charla para conocer y reflexionar en profundidad sobre las escuelas de empoderamiento de Guipúzcoa, de la mano de la psicóloga Pepa Bojo, que lleva muchos años colaborando en distintas escuelas de empoderamiento y las conoce muy bien. En base a ese conocimiento ya ha elaborado un informe que es el que nos presenta hoy, un informe de análisis y reflexión. Brevemente voy a dar unas pinceladas sobre su currículum. Ella es licenciada en Psicología y máster en Evaluación e Intervención Psicopedagógica. Además de su actividad como psicóloga clínica, su actividad profesional está volcada principalmente hacia la terapia para mujeres víctimas de violencias machistas, tanto en su consulta privada como en el programa de atención a mujeres víctimas de violencia de género de la Diputación de Guipúzcoa, donde participa desde 2002. Dirige varios grupos de empoderamiento y terapia para mujeres que han enfrentado violencias machistas en distintos ayuntamientos y en asociaciones. Es formadora de las Jabetze Eskola desde sus inicios, hace 20 años, y asesora en programas municipales para la mujer con enfoque de género. Tiene también una amplia experiencia como docente, impartiendo cursos en distintas universidades y desde 2013 hasta la actualidad forma parte del equipo docente del Máster en Igualdad de Mujeres y Hombres de la Universidad del País Vasco. Pepa, muchas gracias por tu trabajo, por contar con nosotras para difundirlo y por ayudarnos a mejorar. Como siempre, es un placer escucharte. Adelante. Eskerrik asko. Bueno, mila esker etortzeagatik, azalpena gaztelaniaz egingo dut, euskalduna berri naiz, eta oraindik zaila da niretzat euskeraz hitz egitea. Así que la haremos en castellano. Bueno, os voy a contar este informe que es cierto que un poco partió de una necesidad que veía, por un lado, de contar lo que ya sabemos, porque la gente que estamos alrededor de las escuelas de empoderamiento, yo creo que sí que sabemos lo que hacemos y sabemos lo que pasa, ¿no? Y sabemos qué procesos se dan, pero es verdad que a veces las cosas, si no se cuentan, no se conocen, ¿no? No se saben. Y me parecía interesante ver, ¿no?, qué es lo que unas cuantas mujeres, algunas tal vez de vosotras, decíais sobre las escuelas, sobre todo porque veníais, ¿no? Me interesaba mucho ver qué hace que las mujeres vayamos, ¿no?, o vayan a las escuelas de empoderamiento, y luego cuáles cambios son los que más se notan, ¿no?, los que notan principalmente. Y a partir de ahí pues, se elaboró un informe, porque al final sí que fueron bastantes datos. El informe bastante pronto está terminado realmente, está terminado desde el 2020, pero por una serie de circunstancias no se ha podido, hay que revisar, pero cuando esté publicado estará online, o sea, estará accesible. Bueno, y como todos los informes, pues hay mucho dato y es un poco farragoso, pero también voy a intentar que lo que cuente sea algo que nos aporte a todas. Y sobre todo, bueno, yo creo que aquí todas las que estamos, ¿no?, cerca de lo que es la Emakume Etxea, la Escuela de Empoderamiento, pero
bueno, lo ideal también sería que pudiera acceder a esta información gente que no sabe muy bien, ¿no?, qué es lo que hacemos. Y me parece importante poner en valor lo que hacemos y los resultados que tenemos. Voy a darle... Bueno, un poco para qué este informe. Pues para poner en valor estos espacios de empoderamiento, que todavía hay personas que no acaban de entender qué es lo que se hace, ni por qué ni para qué, ni por qué para mujeres, ¿no? Eso es algo que muchas veces se sigue diciendo. Pues para poner en valor los espacios. Me parece que también es importante que de cara a las instituciones que están posibilitando los espacios sepan que esto redunda, y redunda no solo en las vidas particulares de cada una de nosotras, sino que también redunda en que hay un cambio a nivel colectivo, hay un cambio a nivel de conciencia feminista, hay un cambio a nivel de participación y se va notando, ¿no?, en pequeños pasos que vamos dando, ¿no? O sea, vamos ganando en participación y en presencia. Y eso también al final se traduce en un cambio en la sociedad, ¿no?, un cambio a favor de sociedades más vivibles y más igualitarias, o sea, que redunda. Luego también para entender cómo son los procesos que se van dando en las escuelas y qué necesidades tienen muchas de las mujeres que vienen. Y bueno, ya iré hablando, pero para mí también ha sido curioso al ir haciendo el estudio. A veces, si no te paras, no ves lo que tienes enfrente, ¿no? Es como que lo ves todos los días, pero no lo ves, ¿no? Y cuando te paras, dices, anda, pues estas cosas están pasando, ¿no? Por eso ocurren estas cosas. Ya os iré contando, ¿no?, sobre los procesos que se realizan en las escuelas. Me interesaba conocer las motivaciones, los cambios que experimentan, como os decía. Me importaba mucho el tema de la salud, porque sí es un tema que desde siempre observo que está muy presente en los grupos. O sea, el déficit de salud está muy presente en los grupos, o muchas mujeres sí se acercan en situaciones o en momentos de crisis personal y de pérdida de salud, ¿no? Y es algo que tampoco se suele recoger. Entonces, a mí me interesaba también, ¿no?, eso, ¿no?, qué relación tiene la salud con el género y qué salud tiene entonces, qué relación tiene el empoderamiento, ¿no? ¿Qué ocurre, ¿no?, cuando se hace un proceso de empoderamiento a nivel de salud? Ver el papel de los grupos y los talleres como recursos de prevención ante las violencias machistas, porque también lo que ocurre es que hay un cambio en la visibilización de las posiciones que ocupamos las mujeres, de las discriminaciones, de las violencias, con lo cual también hay un cambio en las relaciones, muy importante. Reflexionar sobre las claves metodológicas, que eso igual son cosas que afectan más a las personas que planifican, ¿no?, las escuelas, pero que en general algo de lo que voy contando o puedo aportar sirva también para ir construyendo las escuelas, ¿no? Yo creo que las escuelas es algo que está siempre en movimiento, siempre vivo, y que, bueno, pues que esto también ayude, ¿no?, a entender cómo organizar, cómo planificar, cómo hacer una mejor gestión de las escuelas. Aquí todas sabemos lo que es el empoderamiento, ¿no?, porque claro, yo os digo que tampoco sabía muy bien qué gente venía, pero bueno, está bien recordar, ¿no?, que el empoderamiento es un proceso que se da de dentro a fuera y de abajo arriba. Eso lo que quiere decir es que es un proceso que empieza primordialmente en lo personal, es un proceso muy personal, muy íntimo, muy en la reconstrucción de este yo que somos, ¿no?, este yo que muchas veces está muy desfigurado. Desde ahí hacia los demás, ¿no? Primero hay un cambio personal, luego se dan cambios en las relaciones y luego se dan cambios en lo social, ¿no? Por eso decimos que es un proceso de dentro afuera y de abajo arriba. O sea, de los grupos desempoderados y de no tener acceso a determinados espacios y de no tener participación a tener participación, ¿no? De abajo arriba, ¿no? O sea, nadie de arriba ni nadie que tenga poder sobre nadie puede empoderar a nadie, porque entonces es absolutamente contradictorio, ¿no? El empoderamiento surge desde el interior de todas las personas que
hemos sido educadas para no ostentar nuestro poder, ¿no? Surge desde dentro y surge desde abajo, claro, porque nadie nos lo tiene que dar ni nos lo tiene que conceder, ¿eh? No es una concesión, es reapropiarnos de algo que nos pertenece realmente, ¿no? Que es el poder de la propia vida, el derecho a tener derechos, el ejercer la autoridad sobre la vida de una, la capacidad de elegir, la capacidad de decidir, la capacidad de participar a nivel personal y a nivel como mujeres, ¿no? Como grupo, ¿no? A nivel social también, ¿no? Entonces eso lo hemos de reconquistar, ¿no? Y ejercer efectivamente luego. Pero a mí me parece importante, entonces hay palabras muy importantes cuando hablamos de empoderamiento, que es tomar conciencia de por qué estamos haciendo esto, por qué no ostentamos, por qué vivimos una sociedad desigual, por qué vivimos situaciones de discriminación, por qué vivimos violencias, por qué ocupamos posiciones de desigualdad, por qué nos sentimos como nos sentimos. Una toma de conciencia, tiene que haber una transformación, tiene que haber una recuperación de la autoridad de una misma personal y de grupo, ¿no? Recuperar una autoridad, y tiene que haber una participación. Entonces hay aspectos muy claves. Y tiene que haber una revisión o una conciencia feminista de por qué las mujeres hemos sido educadas o arrastramos o venimos de estas situaciones de discriminación y todavía las padecemos. Quiero decir, yo me paro un poquito aquí porque se nos olvida que la palabra empoderamiento tiene una connotación totalmente política. No es una palabra psicológica. En psicología no existe ese concepto, aunque ahora todo el mundo lo asumimos y parece que sin esa palabra, parece que no sabemos expresarnos incluso, ¿no? Y antes no existía esta palabra y teníamos otras palabras para denominar procesos. Ahora todo el rato estamos usando la palabra, tanto que yo tengo un poco la sensación de que se está empezando a desvirtuar, ¿no? Y entonces es una de las cosas que lanzo, porque a mí me preocupa, porque yo he oído cosas, no sé si está en la siguiente, esperar, luego vuelvo para atrás, si sé volver para atrás. Esto lo he encontrado en internet. Alumnos empoderados, y hay 2 niños y una niña. Empoderamiento, el señor que sujeta tal. Empoderamiento empresarial. Empoderamiento organizacional, los 4. Entonces yo no sé qué os sugiere esto. Pero vemos hombres, mayormente, cuando hay 4 también hay una chica. Entonces, esto es un poco un ejemplo de cómo se está desvirtuando la palabra empoderamiento absolutamente. Entonces, se nos ha olvidado que es una palabra política que hace referencia a la toma de conciencia de aquellos sectores, pueblos, grupos, las mujeres, que están excluidas socialmente del poder y del ejercicio de los recursos. Absolutamente política. Con lo cual, hacer un proceso de empoderamiento implica procesos personales, porque claro, yo tengo primero que creerme que soy capaz y desarrollar mi capacidad, efectivamente. Pero si no hacemos una crítica y un cuestionamiento de ¿por qué? ¿Por qué vivimos estas situaciones? ¿Por qué vivimos la violencia? ¿Por qué vivimos todavía discriminación? ¿Por qué hay brecha salarial? ¿Por qué? Porque si no hacemos esa mirada y hacemos una crítica para ir a la raíz y transformar las causas de la desigualdad, realmente no estamos haciendo un empoderamiento. Entonces yo en eso soy como muy, cada vez más estricta, ¿no? Porque pues hace poco oí, ¿no?, a educadores que hablaban, pues tenemos que empoderar a los niños de preescolar. Digo, no hay que empoderar, hay que educar, hay que capacitar. Por eso os decía que ya tenemos muchas palabras, ¿no? Capacitarse es una cosa, informarse es otra cosa, ejercer derechos también, pero el empoderamiento para mí realmente implica siempre que tiene que haber un proceso de cambio, pero una mirada crítica sobre las causas que ejercían esa desigualdad, las causas de la desigualdad para revertirlas. Entonces, bueno, yo os lo dejo, pero creo que tal vez lo escuchéis mucho, no sé si os ha pasado, pero a mí sí es algo que cada vez me molesta más o me chirría más. Ahora tengo que ir para atrás y no sé cómo tengo que ir para atrás.
¿Cómo voy para atrás? Retroceso. ¿Dónde? Ah, muy bien, estupendo. Vale. Bueno, seguimos. Cuando hablamos de empoderamiento, pues hablamos de estas dimensiones, ¿no? Hay que hacer un proceso personal que implica un proceso de incremento de la confianza en ti misma, de tu autoestima, de tu autoafirmación, efectivamente, de volcar la mirada hacia mí, de reconocer cuáles son mis necesidades, dejar de ser el objeto de otros para ser el objeto y sujeto de mi propia vida, porque en la construcción genérica femenina el ideal es que las mujeres seamos seres para otros. Eso es una definición, ¿no?, de Marcela Lagarde, que un poco lo que representa es toda esa construcción de género se puede resumir en que la educación de la mujer está dirigida en que seamos gente que facilite la vida a los demás, cuidando, ocupándonos, hasta la manera de amar es amar olvidándonos de nosotras mismas, ¿no?, relegándonos, ocupando posiciones de subordinación y posiciones invisibles, ¿no? Estoy para los demás, ¿no? Otra, Clara Coria, otra feminista, lo define como que a las mujeres se nos educa para ser satélites del deseo ajeno, que es una frase bastante brutal, pero es algo así, ¿no? La identidad femenina es mucho volcar la mirada hacia afuera, ¿no?, hacia los demás, y dejar de conectar conmigo. En los hombres la estructura de género masculina al revés, ¿no? Se potencia el yo, la autoafirmación del yo, y soy para yo, para mí. Me dedico a mí y a mis deseos y a mis planes, y los demás también me facilitan la vida, ¿no? Eso sería como si tuviéramos que resumir, ¿no?, cómo es esa educación de género, ¿no?, de masculino-femenino. Entonces, claro, nosotros tenemos que empezar a dejar de ser para otros, tenemos que ser para nosotras, y eso muchas veces quiere decir reconstruir un yo que está desdibujado. Quiero decir, alguien que ha sido educada solo para cuidar y amar a los demás y dejar su vida en los demás, de repente pierde la conexión consigo misma, y entonces decimos que el yo se desdibuja, ¿no? Y no sabe ni lo que quiere. ¿Qué quiero? Pues no lo sé. No lo sé. ¿Qué necesito? Pues tampoco lo sé, ¿no? Entonces, ese trabajo de qué quiero y qué necesito parece increíble, pero es un trabajo difícil a veces, ¿no? Pero ahí empieza el proceso de empoderamiento personal, ¿no? Recoger y empezar a decir, no, pues yo, ¿no? Aquí hay un yo, y este yo necesita un espacio, necesita cosas, voy a pensar en mí, voy también a cuidar de mí, ¿no? Y qué quiero y qué deseo. Y que este yo esté a la par del otro, ¿no? ¿No? Nadie pese más que nadie, ¿no? Nadie esté ni arriba ni abajo. Entonces es cierto, que el empoderamiento tiene que empezar con ese cambio personal, porque si no es teoría, ¿no? Hemos de hacer un cambio real en nosotras. Los talleres que se hacen en la Emakume Etxea, los talleres de empoderamiento, muchos trabajan el aspecto personal, claro, porque es donde empezamos, ¿no? Es donde se empiezan los procesos de cambio. Pero luego el empoderamiento tiene una dimensión relacional, que es que, ¿y en la relación? Pues en la relación, efectivamente, si yo ocupaba posiciones de desigualdad, ¿no?, y me voy apropiando de mi espacio, de mi tiempo, de mis deseos, tiene que haber un cambio, ¿no?, en esas posiciones en las parejas. En las parejas y en las relaciones laborales, ¿no? Hemos de ocupar posiciones de igualdad, hemos de recuperar el espacio, la palabra, expresar lo que deseamos, lo que queremos, ¿no? Entonces, eso genera cambios en las relaciones, sí o sí. A favor de relaciones igualitarias, aunque a veces genere conflictos porque los genera, pero realmente es a favor de relaciones igualitarias, ¿no?, mucho más igualitarias. Entonces, también tiene esa dimensión relacional, que eso también se ve en las escuelas, ¿no?, en los talleres de empoderamiento se va viendo, ¿no?, cómo se hace ese proceso también relacional. Y el empoderamiento social alude al proceso en el cual las mujeres como grupo vamos identificando qué es lo que queremos, qué es lo que hay que hacer, y participamos y tenemos voz y tomamos parte.
De muchas formas se puede participar a nivel social, pues desde estar en asociaciones feministas, en el consejo, en participar en las actividades y tomar voz, ¿no? y hablar, o participar en ONGs o cualquier otro tipo de asociaciones que anteriormente no hubieras hecho, o salir a la calle y ocupar el espacio de la calle, ¿no? Cuando con la batucada o se ocupan espacios, también simbólicamente lo que estamos haciendo es socialmente ocupar espacios, ¿no? Que tampoco han sido de entrada de mujeres, ¿no? El empoderamiento social va ocurriendo después, ¿eh? Pensar que esto sí que es en escala, primero hay un cambio en lo personal, en lo relacional, y luego ya puede haber una participación social. Pero también es verdad que cuando en una sociedad, a nivel social, las mujeres tienen buenos niveles de empoderamiento, facilitan los procesos personales del resto, porque a nivel social van cambiando poco a poco, o se van cuestionando muchas cosas, o se va debatiendo muchas cosas, o se van cambiando creencias, y eso facilita procesos de empoderamiento personal de otras mujeres, ¿eh? Quiero decir que en un pueblo o en un lugar donde no hubiera un empoderamiento social feminista, los procesos personales se quedan en casa, ¿no? Ya está. Cuando sí se puede, porque ya hay también un cambio social feminista, nuestros procesos personales también van a trascender porque voy a poder, ¿no? Participar, opinar, hablar. Paso. Bueno, pues vamos a ver qué es una escuela de empoderamiento. La escuela de empoderamiento realmente es una estrategia que además el Plan de Igualdad de Emakunde lo recoge y de todos los organismos estatales, porque a nivel internacional es una de las estrategias a la que los Estados miembros están obligados a cumplir. Es una estrategia para precisamente generar procesos de empoderamiento personal y grupal en las mujeres para que se transforme nuestra sociedad a favor de una sociedad igualitaria. Entonces es una línea estratégica. Normalmente no, se lleva a cabo a través de las áreas de igualdad, normalmente. Pero yo aquí os quería... Bueno, se trata de un espacio propio donde reflexionar, debatir, no solo se hacen talleres, reflexionar, debatir, comentar, formarse, hacer procesos personales, todo aquello que vayamos viendo que nos va a ayudar en ese proceso personal y colectivo. Pero algo que yo también me quería parar un poco aquí es que, porque es algo que me da un poco, no sé si me preocupa, es que se nos olvide de que las escuelas de empoderamiento han sido logros de las mujeres, quiero decir. Esto hace muchísimos años que lo venimos haciendo. Y a mí, pues ahora casi me alegro, ¿no?, de haber vivido una época como un poco de transición donde no existían las áreas de igualdad y ningún ayuntamiento tenía este tipo de planes, ¿no? Entonces, en aquella época, es verdad que yo estaba en Valencia, pero cuando vine aquí todavía había algo parecido, ¿eh? Y en aquella época, hay una metodología que desde el feminismo se ha hecho siempre, que es juntarse, debatir y reflexionar. Es la metodología propia feminista, ¿no? El trabajo de reflexión grupal, sobre todo, sobre la sexualidad, sobre los derechos, sobre todo, ¿eh? Y en esos debates, en los años 70, confluyó también mucho un debate muy potente que entró a nivel de salud, que luego parece que se olvidó y ahora vuelve a venir con fuerza. Hubo mucho debate a nivel de salud, en todos los espacios de salud sexual, reproductiva y mental, feminista, desde una mirada feminista. Hubo muchísimo debate, hubieron unas jornadas potentísimas en los años 80, muy interesantes, sobre ya empezar a cuestionar los modelos de salud, cómo se atiende la salud de las mujeres, la salud sexual y reproductiva. En aquella época fueron años de mucha reivindicación de los derechos sexuales. Entonces ahí confluyó una metodología que desde el feminismo se venía haciendo y esa misma metodología
desde los espacios de salud, ¿no? De las profesionales que estaban en los ámbitos de salud. Y a partir de ahí, lo que se hizo fue llevar esa forma de trabajar a la calle. Y sencillamente, bueno, pues muchas de estas profesionales iban a asociaciones de mujeres, pero asociaciones de todo tipo, ¿no? A pueblos, a dar talleres, que no decíamos empoderamiento porque no existía esa palabra, todavía ni siquiera la conocíamos. Entonces, en aquella época decíamos grupos de mujeres o cursos de autoestima, porque con la autoestima entraba todo. Y lo que hacíamos era llevar esas reflexiones que se habían hecho en esos espacios feministas y de salud a la calle, a las mujeres. Pues un poco esto que estamos haciendo, ¿no? Quiero decir que yo os cuento esto porque para mí, el germen de lo que hoy tenemos ya empezó hace mucho tiempo, ¿no? Hace ya mucho tiempo que las mujeres empezamos a juntarnos, hace mucho tiempo que los grupos feministas trabajan y hace muchos años que esos grupos se trasladaron a las mujeres de toda la población general. En aquella época no había dinero para hacerlo, o sea, mucho era voluntariado y donde podíamos se hacía. Quiero decir, en un colegio, en sitios inhóspitos, ¿no? Y hacíamos exactamente, yo os diría, yo los talleres que recuerdo eran, pues de ahí un poco yo aprendí, ¿no? Con lo cual muy similares a lo que estoy haciendo. Y luego ya se empezó a pedir subvención. Ya podíamos pedir subvenciones para que nos dieran subvenciones para talleres, para las mujeres. O sea que de alguna forma esto ya se estaba haciendo. ¿Por qué digo esto? Porque creo que no se nos puede olvidar. A mí me da miedo de que dentro de unos años se nos haya olvidado la historia y que haya quien crea que el ayuntamiento me da esto. El ayuntamiento, afortunadamente, posibilita, promueve, permite, ayuda, que es precisamente lo que desde la legislación internacional se pide a las instituciones, que promuevan, permitan, posibiliten. Pero recogían algo que se hacía de forma gratis, luego con subvenciones y luego ya, vale, pues lo vamos a organizar. Entonces, ese paso, yo recuerdo cuando vine aquí todavía cuando empecé, trabajé en la UAGA, en la Unión de Agricultores y Agricultoras de Álava, y en Andrea, en Pamplona, ¿no? una asociación potente que funcionó durante muchos años. O sea, todavía las asociaciones hacían esos trabajos y muy rápidamente ya empezaron a surgir técnicas de igualdad y sencillamente dijeron, vale, pues esto lo hacemos desde aquí. Evidentemente, yo creo que así tiene que ser, ¿no? Que desde lo público se posibilite. Pero lo digo porque para mí sería un ejemplo de un empoderamiento colectivo, de abajo arriba. Quiero decir, no nos da nadie estos cursos, no nos da nadie este espacio. Nosotras lo hemos conquistado, lo creamos y lo hemos conquistado, ¿no? De abajo arriba, de dentro afuera, ¿no? Esta expresión. Y yo creo que eso es muy importante porque creo que sí hemos de tener la conciencia de que es un espacio propio, ¿no? Nuestro, y que va a ser aquello que las mujeres deseemos en función de cómo vayan cambiando las condiciones de vida y las necesidades de vida. Porque el día que nosotras no digamos queremos este tipo o necesitamos esto o estas necesidades hay, la escuela, quiero decir, puede perder fuelle, ¿no? O sea, no sé si me explico, pero a mí me parece que esa idea, al menos yo así lo vivo, ¿no? Yo lo vivo como que ha sido algo que ya estaba creado y construido y funcionando, ¿eh? Entonces, las instituciones lo que han hecho ha sido posibilitar espacios, afortunadamente, ¿no? Y también permitir que tengamos condiciones, ¿no? Para trabajar y realizarlo. Y por eso también es para mujeres, ¿no? Porque muchas veces hay quien dice, bueno, no sé si vosotras os lo habéis oído, pero yo sí que he oído, es que el ayuntamiento solo hace para las mujeres, ¿no? Entonces, pues vuelvo a decir lo mismo, el ayuntamiento no hace nada, que esto ya lo hemos hecho nosotras, esto ya ya tiene fuerza de abajo y el ayuntamiento permite eso, que yo creo que es fundamental. Y claro, es que el proceso de empoderamiento solo lo hacemos las mujeres.
Los procesos de empoderamiento, como antes he explicado, solo lo hacen los sectores y grupos carentes de poder y que viven discriminación y desigualdad, porque es un proceso de revertir la desigualdad. Entonces, por eso está esto aquí, porque nos lo hemos peleado y por eso tenemos esto, ¿eh? Bueno, los hombres evidentemente también tienen que hacer un recorrido, ¿no?, para revisar toda la construcción de género, pero es justo diametralmente al revés, ¿no? Es hacer un proceso de revisar cómo la construcción de la masculinidad también les aboca a ejercer unas posiciones que tal vez también tienen que darse cuenta de que no son las que van a generar espacios de salud. Tienen ellos que revisar esa posición de poder que genera, cuestionarla, ¿no? Y desde luego también cuestionar el poder, ¿no? Entonces, es otro trabajo muy diferente, ¿eh? Bueno, voy a ir pasando al curso. Esto es un poco general. En las escuelas, ¿qué es lo que hacemos? Pues a través de talleres, pero también de muchas actividades, como las charlas, como estas charlas que se han hecho, ¿no? Estas 3 que se hicieron sobre el cuidado, de conferencias, de grupos, batucada. A través de todo ello lo que se quiere es favorecer que las mujeres vayamos ganando en presencia y en participación. Y también pues favorecer que se creen redes, creo que es muy importante que se creen redes de mujeres en cada municipio, favorecer la reflexión, la formación y el debate feminista. Ese es el espacio, ¿no?, en las escuelas de empoderamiento. Impulsar también que las mujeres estemos presentes en los órganos de participación y de gestión. Impulsar la toma de conciencia sobre la situación de la discriminación y la desigualdad. Y generar procesos personales de transformación. Esto voy a pasarlo rápido, pero al final, de alguna manera, lo que hacemos en los talleres es, o al menos yo, ¿no?, lo que yo me planteo es, bueno, si yo en el taller que yo planteo es un taller donde quiero promover el empoderamiento, sea el tema que sea. Por mi formación, pues al final es cierto que yo trabajo los aspectos personales, ¿no?, desde autoestima, gestión emocional, ¿no?, algunas ya sabéis, relaciones amorosas, ¿no?, los vínculos, porque es mi formación de base, ¿no?, es de aquello de lo que yo sé, ¿no?, y de lo que yo puedo trabajar, pero con una mirada feminista. Entonces, el trabajo que damos en las escuelas y lo que hace que sea diferente a cualquier otra formación o proceso es que vamos a desarrollar una mirada feminista. Y eso que vamos a trabajar, sea autoestima, sea comunicación, sea vínculos, lo vamos a hacer desde esa enclave de poder entender, por qué hacemos lo que hacemos y sentimos lo que sentimos y qué relación tiene esto con la construcción de género. Entonces, eso es clave en las escuelas de empoderamiento, tener esa mirada, comprender cómo hemos aprendido a ser mujeres y eso en qué nos condiciona todo, absolutamente. La salud, la autoestima, las relaciones, la capacidad de comunicar, todo, absolutamente. Pero también hemos de promover el cambio de creencias sexistas y capacitarnos y transformarnos. Capacitarnos es desarrollar habilidades. Es decir, bueno, yo, además de reflexionar y además de darme cuenta, ya necesito también herramientas, ¿no? Entonces, la parte de adquirir herramientas también es muy importante, también se hace en las escuelas. Habilidades comunicativas, hablar en público, habilidades, liderazgos, o sea que eso también nos hace falta. Habilidad de gestionar mis emociones, eso también es importante. Pero capacitarnos, o sea, desarrollar habilidades sin cuestionar no sirve tampoco para nada. Sin cambio de creencias tampoco sirve para nada. Entonces tiene que ir todo a la par. Hay personas o mujeres con grandes habilidades de comunicación, con nula crítica y nula reflexión sobre las condiciones de las mujeres, y que incluso pueden reproducir actuaciones sexistas, con lo cual no me vale solo ser muy hábil y muy capaz. Tiene que haber una reflexión, una revisión y un cambio de creencias. Y cambiar solo las creencias tampoco a veces, dices, ya, muy bien, pero ahora, ¿y ahora cómo hago esto, ¿no? ¿Cómo pautas para gestionar conflictos? Pues efectivamente, ¿no?
Entonces yo creo que estas dos cosas, ¿no? Hacer todo ese proceso de reflexión, de debate, de construirnos, de cuestionar nuestra construcción y cambiar creencias y la capacitación, aprendizaje de habilidades, pues tiene que ir compensado, ¿no? Tiene que ir junto. Bueno, las mujeres que han participado... bueno, esto me parecía interesante. Aquí, en la Escuela de Empoderamiento, desde el 2009 han pasado 685 mujeres en diferentes talleres. En el 2020, a pesar de la pandemia, participaron 81 mujeres y hay 250 socias en la Macuminechea. Yo quería un poco ver cuántas mujeres habían pasado por mis talleres y es bastante difícil porque es cierto que muchas mujeres repiten, ¿no? Con lo cual me resulta muy complicado poder decir, pues tantas, ¿no? Esto es un cálculo, pues a grosso modo, ¿eh? Pero bueno, lo importante yo creo es que hay un dato importante, ¿no? De cuántas mujeres han pasado, ¿no? Y están, ¿no? Y han pasado por la escuela. Y esto ya os voy a contar un poco el informe, un poco rápido, porque los datos, lo más importante van a ser las conclusiones, pero aquí comparo un poco los datos de, no sé si lo he dicho, han participado 115 mujeres de Zarauz, Usurbil, Urnieta, Tolosa, Trincherpe, Oñati, Azpeitia y Arrasate. En ese momento, claro, yo pasé la encuesta durante 2 trimestres a los grupos que había en ese momento y es cierto que, pues por ejemplo, las mujeres de Zarauz, mitad y mitad prácticamente del rango de 45-60 a mayor de 60. Pero eso hoy en día, si hiciéramos una foto, sería diferente. Quiero decir que es cierto que esto no es muy indicativo porque primero fueron 2 grupos, ¿no? En aquella época, para saber un poco las mujeres de Zarauz, las edades que participan, si habría que hacer una revisión de esas 60 y pico, 600 y pico. Pero sí es cierto que el dato general es muy real, ¿no? Las mujeres que participamos en las escuelas, la mayoría entre 45 y 60. Más mayores también. El rango de entre 36 y 45 cada vez más, pero no tanto. Y menores de 35 pues cuesta mucho que aparezcan por las escuelas. Bueno, todo esto es una reflexión, que a lo mejor no es ahora el momento de por qué pasa eso. Bueno, es cierto que las mujeres jóvenes yo creo que muchas militan, muchas tienen muchas actividades o están en proyectos personales diferentes y creo que a partir de una edad sí, muchas veces nos toca reflexionar sobre todo lo que ya hemos vivido, ¿no? Y cosas que empiezan a decir, Quiero decir que yo una posible explicación que me digo es, bueno, tal vez las mujeres nos acercamos cuando algo empieza a chirriarnos o cuando nos encontramos con realidades, ¿no? O con violencias o con discriminación o cuando yo estoy hasta el gorro, que también el proceso personal de decir, a mí no sé qué me pasa, pero ya no me valen muchas cosas. Y es cierto que para eso, pues, pasan unos años. También otra cosa posible que hay que plantearse, nos hemos de plantear en las escuelas es qué quieren las mujeres jóvenes, ¿no? Pues hemos de hablar con ellas para ver qué es lo que necesitan, para ver qué es lo que... para que la escuela sea ese espacio, ¿no? O sea que también hay que indagar un poco qué quieren, ¿no? Las mujeres más jóvenes. La situación laboral en ese momento, bueno, por la edad, pues una gran parte jubiladas y otras solo habían trabajado, solo estaban trabajando en casa y otras por cuenta propia. Pero también para mí no son datos relevantes porque es muy concreto de esos grupos, no es la foto de las mujeres que pasan por Zarauz. La otra es más realista porque al final, uniendo todos los grupos, 115 mujeres, sí nos da una visión un poco más realista de lo que ocurre en las escuelas de mujeres, de empoderamiento. Entonces, cuenta ajena, la mayoría, 25% jubiladas, 19% solo trabajan en casa y cuenta propia una minoría, 6%, y estudiantes pocas, porque vienen pocas mujeres de esas edades. Personas a cargo. En ese momento, 41, 58 sí, con personas a cargo. Desde luego, esto aquí sí que es muy, muy, muy relevante la edad de las mujeres.
Claro, claro. O sea, si estamos en rangos de 50 y tanto para arriba, pues a lo mejor ya estoy cuidando o atendiendo a mis padres. Si soy más joven, igual tengo hijos, hijas. Por ejemplo, en el grupo de Trincherpe, que casualmente es un grupo que la media son de 70 años, nadie a cargo, claro. O sea que eso, desde luego ahí sería interesante un día a lo mejor también empezar a indagar, ¿no? Más, un poco mejor, ¿no? ¿Hasta cuándo cuidamos y qué tramo no cuidamos, ¿no? Porque la verdad es que es increíble. Hijas, hijos, padres, madres, y dices, ¿y cuándo no tienes nadie a cargo, ¿no? Entonces es interesante también eso, ¿no? O cuando eres muy joven o cuando eres muy mayor, ¿eh? Los cursos, pues también intenté que hubiera un poco de todo. Un 58% habían realizado más de 3 cursos, un 25% 2 y un 17% 1. Es interesante porque sí que al final una de las conclusiones que saqué, o bueno, los análisis estadísticos desvelaban, es que el primer curso suele ser un curso que ya empieza a generar cambios, tal vez por el impacto, ¿no? De, ¡buf! ¿Esto qué es? ¿No? Esto es nuevo, ¿no? Entre el primero y el segundo no hay ningún cambio, apenas. Pero a partir del tercer curso, que ya estamos hablando de un curso escolar, son 3 trimestres o más, ¿no? Un año, los cambios empiezan a ser ya muy visibles, muy constatables y muy estables. Y eso creo que es interesante también verlo, ¿no? Que efectivamente los cambios requieren un tiempo, ¿no? Necesitamos un tiempo para que eso sea estable, pero se dan, y son ya visibles. Entonces voy a contar un poquito el objetivo principal, ¿no? ¿Por qué vienen las mujeres a las escuelas de empoderamiento? Entonces yo les preguntaba, lo que les preguntaba era lo que en las ruedas de presentación decís. Pues vengo para conocer otras mujeres, para relacionarme, para salir también de casa, ¿no? El primer ítem. Pues yo les decía que cogieran 2 opciones, en preferencia primera y segunda, pero bueno, pues un rango importante de mujeres eligen eso como primera y segunda opción. Otro ítem era para conocer o formarme o saber más sobre feminismo. Bueno, pues también hay un rango importante, un 17%, tanto como primera y segunda opción. Para formarme a nivel personal, profesional, poco, ¿eh? Pero por salud, pues yo me quedé bastante asombrada, porque no se dice en las ruedas de presentación, con lo cual esto es un dato a tener presente. Si no preguntamos, algunas mujeres sí dicen, pues vengo porque no me encuentro bien, pues vengo porque estoy últimamente un poco bajita y me han comentado que igual esto me viene bien, pero son las mínimas. Luego, claro, yo sí observo que pasa algo, o si luego durante el curso va saliendo, ¿no? Salen, comentamos, ¿no? Comentáis, pero no se explicita. Y muchas veces en las hojas de registro de datos, ¿no? De por qué has venido, cómo has venido, no se suele preguntar. Y es un dato pues bastante importante, ¿eh? Quiere decir que muchas mujeres sí vienen a las escuelas de empoderamiento porque en algún momento han hecho crack o están en crisis o no se encuentran bien. Lo cual es bastante coherente con la teoría feminista respecto al tema de la salud, porque desde el feminismo lo que también ya tenemos muy claro es que la construcción de género, esa construcción de género que va de alguna manera obliga a que renunciemos a un yo a favor de otros, a que releguemos nuestras necesidades, nuestros deseos, a que renunciemos a nuestro espacio y nuestro tiempo, a que cuidemos inagotablemente, tiene efectos sobre la salud. Eso lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Ya Betty Friedan, ¿no? En el 50 y tantos ya habló, ¿no? Del malestar, ese malestar de las mujeres, que ya le ponemos nombre, ¿no? Ya hablamos del malestar de género. Pero evidentemente, claro que es así. Claro que es así. ¿Cómo no va a ser así? Si es lo que decimos. Con lo cual, ¿cómo no va a haber un reflejo a nivel de salud, ¿no? Y eso es una de las motivaciones para venir. Luego, ay, perdón, ya me voy.
Vale. A nivel general es muy parecido. Yo creo que la estadística general, el motivo de salud, creo que es un 40 y tantos %, muy, muy similar a este. Y luego les pedía, bueno, pues si vienes por salud, ¿no? Había otras preguntas abajo, especifica si es algo más relacionado con ansiedad, con depresión, con un malestar que no sabes muy bien qué, con baja autoestima o con otras cosas. La ansiedad y la depresión está bastante... Cuando una mujer tiene esto, ahora ya, sobre todo si la médica o el médico le ha puesto el nombre, ya sabe que tiene eso. No, pues tengo ansiedad, pues tengo depre, ¿no? Porque ya lo tenemos diagnosticado. O porque ya más o menos ya hemos oído, ya sabes que lo que me pasa es ansiedad. Pero hay muchos malestares que dices, es que no sé qué pasa, pero no me encuentro bien. No sé qué es. Yo qué sé, siempre estoy mal, no me encuentro bien. Esos son esos malestares difusos. Y la baja autoestima, muchas mujeres también la relacionan con una falta de salud directa. No me encuentro bien porque no estoy bien conmigo, ¿no? Lo explicitan en los talleres. Entonces yo también lo recogí, ¿no? Bueno, esa es una de las causas de tu falta de salud, ¿no? Porque lo explicitan, Y en otros, pues solían comentar, bueno, pues porque estoy en duelo, estoy pasando un duelo, me he separado, con lo cual hay un malestar y directamente, en lugar de señalar cualquier otro ítem, otros porque la causa la tienen muy clara y muy identificada, de que no están bien por, he tenido un duelo, una crisis, estoy sin trabajo, Bueno, aquí ya nos vamos a ir parando. Entonces, lo que os comentaba, a mí es algo que yo veo en los grupos, ¿no? Desde el principio siempre he visto mujeres que venían con problemas de salud y que mejoraba la salud. Por eso, al final decía, pues yo quiero ver si esto es verdad o no es verdad, ¿no? Lo quería indagar. O sea, los procesos de empoderamiento inciden en la mejoría de la salud. Pues sí, claro, justo lo otro, contrario de lo que os he dicho antes, ¿no? Si los factores de la construcción de género, de esta identidad de género, tienen que ver en mi malestar, evidentemente. Si empiezo a darme cuenta, a coger mi poder, mi espacio, mi sitio, a hacer cosas para mí, a escucharme y a seguir mis necesidades, a atender mis necesidades, a hablar, a expresarme, a poner límites, ¿cómo no va a cambiar la salud directamente? Porque no hacerlo es lo que genera problemas de salud. Y aquí también una cosa que recojo luego en el informe es que un poco la idea tópica que también tenemos de los malestares de género. Los malestares de género es un constructo que la OMS recoge. Se hablaba de los malestares de las mujeres, ¿no? Desde Betty Friedan, ¿no? Desde los años 50, y poco a poco eso ya se fue concretando en un constructo, ¿no? Malestares de género. La OMS lo tiene recogido, ¿no? Y se define como toda una serie de sintomatología muy diversa y de malestar muy diverso, desde malestar físico hasta emocional y psicológico, que tiene su raíz precisamente en el conflicto que genera obedecer los mandatos y los roles de género. Un conflicto que no se sabe resolver, porque resulta que a mí me han educado para estar al servicio de los demás, para no protestar nunca y no enfadarme nunca, y aguantarme y callarme, y lo estoy haciendo, y soy una buena mujer, estoy cumpliendo con el rol, y resulta que tengo una depre, ¿no? Y no hacerlo genera tal culpabilidad que no sé resolverlo. Cuando no sabemos resolver algo porque no tenemos herramientas, podemos enfermar, ¿no? Entonces, un conflicto, un malestar de género, de alguna forma es la expresión de un conflicto que tiene la raíz en esta construcción de género y que no la sé resolver. Como no la sé resolver, genero sintomatología. Si empiezo a tener herramientas para resolver, la sintomatología va a desaparecer, ¿no? Y un poco la imagen que siempre teníamos, yo creo que era una imagen fija, aunque es real, es que sobre todo las mujeres que se habían dedicado a estar en casa, solo trabajar en casa, a la familia, que no tenían vida propia, generaban depresiones a partir de los
50 y tantos, 60. Eso es un dato real, ¿eh? Y es una imagen que tenemos. Y es cierta. Pero también al hacer el estudio me di cuenta de que cada vez hay menos mujeres deprimidas, también en los talleres. No es que no haya, es que los malestares de género están cambiando. O sea, la expresión del malestar está cambiando. Cuando una mujer, los mandatos y los roles de ser buena mujer tienen que ver con obedecer, con callar, con tragar y no enfadarse, eso muy probablemente puede generar sintomatología depresiva. Pero claro, estamos ya con mujeres, pues mujeres de mi generación, que ya hemos sido educadas en espacios un poquito menos desiguales, que hemos tenido estudios, acceso a información, nos hemos formado. Y entonces muchas de estas mujeres que también vienen a los talleres ya no tienen este perfil de mujeres deprimidas. Entonces me empecé a dar cuenta de que sobre todo las mujeres de estas edades lo que estamos es muy cansadas y muy enfadadas. Y sin saber todavía resolver, claro, ya podemos enfadarnos, ya tenemos posibilidad de enfadarte en casa y decir que estoy hasta el gorro, pero no hemos resuelto todavía muchas cosas. No hemos resuelto el tema de los cuidados, estamos atrapadas ahí, no sabemos cómo conciliar eso, tenemos muchas contradicciones y ya nos enfadamos, con lo cual ya la depresión ya no tanto, pero cargamos con todo. Todavía. Entonces, dobles, triples jornadas, mucho cansancio, mucha problemática física de salud y enfado. Y ansiedad, pero que tiene que ver con el agobio de tantas cosas, de tanta exigencia. Y las mujeres más jóvenes, que todavía han crecido en escenarios mucho más igualitarios, pues se encuentran en escenarios sobre todo con discriminación real, salarial, laboral, con situaciones de violencias sutiles y no sutiles, con mucha dificultad también todavía de conciliar sus deseos propios con los deseos propios, me refiero familiares, de maternidad, de lo que sea, con los profesionales. Entonces las chicas jóvenes tienen ansiedad también, hay mucha ansiedad. Entonces ese cambio me llamó la atención, ¿no? Ha ido bajando la depre y ha ido habiendo cada vez más ansiedad, está habiendo cada vez más ansiedad y enfado. Pero bueno, sí es coherente con que las sociedades van cambiando. Entonces la expresión de los malestares también va a cambiar. Cuando les preguntaba, bueno, ¿qué cambios tú asocias con haber venido a los talleres? Que lo asocies con ello. Pues sobre todo, como veis, que hay tres cosas. Se manejan mejor las emociones, como algo que se reconoce que aquí ha habido un cambio que me ha ayudado en la salud. Ahora me conozco mejor y me sé gestionar mucho mejor, tengo herramientas, me siento mejor conmigo misma, la autoestima, y hay una mejora de síntomas en general. La medicación no cambia tanto porque la medicación es un tema bastante más costoso de cambiar, ¿no? Hay medicaciones que tardan, requieren mucho tiempo en cambiar y procesos de enfermedad que no es tan fácil bajar la medicación, pero que baje la sintomatología me parece muy, muy importante, muy interesante, y que se sientan que ya tienen una capacidad de autogestión que no tenían, con lo cual lo relacionan con mejoría de salud y autoestima. Cambios generales, y ahí les preguntaba por, ¿has adquirido mayor conciencia feminista? El primer ítem. Más autoestima, porque hay muchas mujeres que no contestaron los ítems de salud, pero también sienten que la autoestima es un aspecto que ha mejorado con los talleres de empoderamiento diversos, porque no todos tenían la misma temática. La toma de decisiones, el tercero es, ya soy capaz de tomar decisiones, porque eso es uno de los rasgos también del empoderamiento personal, ¿no? Establecer yo mis prioridades, el siguiente, establecer mis prioridades, el cuarto, y tomar yo las decisiones. Son claves de empoderamiento personal. Entonces, bueno, pues la verdad es que todos mejoran la autoestima muchísimo, pero también la toma de decisiones y el establecer los propios límites. Y eso va a empezar a generar los cambios luego en las relaciones. Ya voy poniendo mis
límites, tomando mis decisiones, y eso va a redundar en las relaciones. La toma de conciencia feminista es más baja. Y eso sí que es una cosa que muchas veces en las escuelas lo pensamos y lo repensamos, ¿no? Porque es uno de los objetivos, ¿no?, de las escuelas, crear mayor conciencia feminista. Entonces, claro, dices, ¿y cómo es que cuesta tanto? O que todavía hay muchas mujeres que después de estar por la escuela varios cursos no se denominan como feministas, ¿no? ¿Qué pasa, no? También eso sería otro debate para hablar mucho y muchos días, ¿no? Porque todavía, según en qué entornos esa palabra sigue teniendo connotaciones, que igual hay que hablar de ello, ¿no? Y igual hay que hacer una formación de qué es el feminismo, ¿no? Y a veces hay desconocimiento. Pero también hay otra cosa que no se nos puede olvidar, que es que las mujeres, cuando empiezan los talleres, muy rápidamente establecen una conciencia de grupo, que eso es muy importante. De lo que me pasa, no me pasa a mí sola. Entonces ya estamos hablando de que son factores que compartimos, con lo cual son factores que tienen que ver con la estructura social que hemos aprendido, ¿eh? Entonces, enseguida se genera esa conciencia. Pero esa conciencia de grupo todavía no es una conciencia feminista, ¿no? La conciencia feminista es cuando tú te autodenominas feminista porque entiendes las cosas desde esa mirada. Entonces, eso, aparte de lo que os decía, ¿no?, la connotación que tiene en sí todavía, es cierto también que si estas mujeres, un gran porcentaje de mujeres vienen en situaciones que no sé, de crisis o de poca salud, de falta de autoestima, primero tienen que hacer todo un proceso y al final de un proceso que es absolutamente interno y vivencial y emocional y psicológico, al final es cuando puedes teorizar y decir, vale. Yo creo que eso nos ha pasado a todas. Cuando estás inmersa en una crisis, ya te pueden dar teoría, da igual. O sea, tú estás en un proceso muy absolutamente personal y vivencial. Y al cabo, cuando ya ha pasado eso, dices, vale, sí, es verdad, aquello que me dijiste, pues es verdad. No integramos lo que es la lectura teórica, no es tan fácil integrarla, ¿eh? Entonces yo creo que es algo que viene después. Y viene, quiero decir, muchas mujeres sí se reconocen, ¿no?, como feministas. Y hay cambios en las relaciones, sobre todo a nivel de conciencia del espacio personal. O sea, ese punto es fundamental, ¿eh? Empiezo a reconocer que yo necesito un espacio propio, donde sencillamente hacer cosas que deseo, donde sentirme separada sentirme a mí misma e ir llenando ese espacio, llenándolo de lo que yo quiera, ¿no?, o de la gente que yo quiera. Ese espacio propio es una consecuencia de empezar a trabajar con este yo que se va estructurando y voy tomando conciencia de mí misma, pero en cuanto yo ya me doy cuenta de que tengo tiempo propio y espacio propio y lo quiero llenar, eso va a mover las relaciones. Es el motor que empieza a mover las relaciones porque voy a querer equidad de tiempo, equidad de espacios, equidad de responsabilidades, porque si no, no tengo espacio propio. Si sigo asumiendo el 100% de las responsabilidades, no voy a tener tiempo propio. Entonces, esta idea del espacio propio empieza a mover muchas cosas, ¿eh? Empieza una a reflexionar y a replantearse. Es decir, pues es verdad, pues yo quiero tiempo para mí. Pues si quiero tiempo para mí, nos hemos de organizar de otra manera, ¿eh? Se establecen los límites y hay un mayor manejo en la resolución de los conflictos. Sin embargo, en cambio de roles y en reciprocidad no hay puntuación. O sea, general, esto es en general, ¿eh? No, es general. Y esto, bueno, pues de alguna manera también confirma ya otras investigaciones, otros escritos que ya hay, ¿no?, sobre el empoderamiento. Entonces, sabemos que el empoderamiento, hay una frase que dice, el empoderamiento, el último reducto del empoderamiento es tu casa. Quiero decir, yo me empodero y voy cambiando y me siento segura de mí misma y me empiezo a reconocer y a hacer cosas y, sin embargo, en mi casa sigo
haciendo la comida, la compra, porque la familia es un sistema muy rígido al cambio, muy rígido al cambio. Entonces, no es que no vaya a ocurrir, es que necesitamos más tiempo para que en casa se cambien los roles y sí haya un reparto equitativo cuando no lo ha habido antes, cuando no lo ha habido antes. O sea, eso ya lo sabemos, también, ya os digo, por otras investigaciones. La familia es el último lugar, es el más difícil, porque los roles están muy fijos, muy, muy fijados. Y bueno, pues eso también hay que saberlo, porque eso no invalida lo otro. Quiero decir, no invalida que yo me estoy empoderando, incluso hasta resulta que ahora, antes no hablaba en grupos y ahora hablo, pero en mi casa sigo haciendo la comida, Entonces, bueno, pues yo creo que el empoderamiento no es nunca homogéneo en todos los ámbitos de nuestra vida, nunca. Hay ámbitos donde es más fácil, espacios donde es más fácil y espacios donde hay como roles muy fijos. Y es así, quiero decir, hemos de saber lo que... y hemos de acompañar también, ¿no? Cuando las mujeres expresan de, jolín, es que en mi casa no cambia nada, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos de rescatar lo que sí está cambiando y tener presente que eso desde luego no es una cosa que le ocurra solo a una mujer, es bastante general, bastante general. Y esto un poco, si yo tuviera, bueno, esto es absolutamente, si yo tuviera que decir, bueno, un poco qué va pasando, ¿no? En ese proceso, pues desde luego el autocuidado y la recuperación de la salud es de las cosas primeras que hacen falta, sobre todo si vienen mujeres que tienen dificultades y problemas de salud. Sin eso no hay nada. Pero incluso aunque vengamos, ¿no?, con una buena salud, el autocuidado suele ser el inicio. Porque el autocuidado hace volver la mirada hacia mí, hacia el yo, y empezar a escuchar qué necesito para cuidarme. Y ahí se empieza a construir ese yo que queremos, ¿no? Y eso es el germen de la autoestima, ¿no? ¿Quién soy yo? Y qué deseo, y qué quiero, y qué soy capaz de hacer, ¿no? Y qué cosas he hecho, ¿no? La creación del espacio propio viene seguido porque necesitas tener ese espacio y ese tiempo para ti. Y eso va a empezar a mover las relaciones. Lo digo porque esas tres de arriba a veces llevan mucho tiempo. Y entonces aquí quiero enlazar con otra cosa que a veces también pasa en los grupos de empoderamiento o en las escuelas, que es que hay mujeres que están mucho tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, haciendo talleres. Y yo ya he oído alguna lectura en clave de dependencia y a mí me da mucha pena. Entonces, para mí también darme cuenta de esto me dio un poco de comprensión de decir, a ver, vamos a ver, si yo hago un proceso de reestructuración personal, yo no lo hago en 3 meses, os lo aseguro. Yo no lo hago en 3 meses, ni en 1 año. Si he encontrado un espacio donde puedo hacer ese proceso y siento que es un espacio que me siento bien, que es mío, yo necesito un tiempo. Y en ese tiempo, por supuesto, necesito una mínima estabilidad. Pero yo creo que todas podemos darnos cuenta de qué es lo que nosotras queremos. O sea, yo si hago, no sé, yo si estoy enferma de una enfermedad crónica, me encantaría que siempre me atendiera la misma persona, especialista. No quiero tener 4 cada vez que voy. Quiero decir que en los procesos largos hace falta que las personas que van haya una referencia de estabilidad. Y eso a veces quiere decir una profesora o un grupo. ¿Dónde te apuntas? Pues yo me apunto contigo. Es verdad, ¿no? Y eso es lo que yo os digo. ¿Es dependencia o es que cualquier proceso de reestructuración necesita realmente de un marco de seguridad? Y de un tiempo, Porque lo que ocurre al final es que se van las mujeres, luego vais y hacéis otras cosas y hacéis otros talleres. Quiero decir, nadie se queda anclada, ¿no? O sea que yo creo que hay que desarrollar un poco esa mirada, Y eso también es lo que me hizo darme cuenta que hay mujeres que vienen a los espacios de empoderamiento para hacer un proceso y mujeres que vienen a las escuelas para hacer cosas concretas. Y es muy diferente. Muchas veces esa diferencia tiene que ver
a veces con la edad, pero no con la edad, con la socialización recibida de género. O sea, cuando la socialización ha sido mucho más rígida y estricta, el proceso que hay que hacer es mucho más largo que cuando yo ya tengo muchas cosas ya resueltas y trabajadas. Y entonces yo lo que quiero es hacer este taller, aquel tema me interesa y este tema a mí me gustaría formarme. Y eliges. Entonces, cuando la socialización de género ha generado o nos ha construido de una forma con unos constructos muy rígidos y todavía tengo que descubrirme y afianzarme, hablamos de procesos. También, y entonces va a ser largo, los procesos son más largos. También las mujeres que por lo que sea estén en crisis, aunque no hayan tenido una socialización tan estricta, pero están en crisis, también necesitan procesos más o menos largos. Y esa estabilidad, ¿no?, de conocer a alguien. Y también cuando las mujeres que vienen no tienen red fuera de aquí, no tienen red en la que mostrarse como se sienten ahora. Y eso también ocurre, ¿eh? Pues inevitablemente van a venir. O sea, van a venir mucho. Entonces yo creo que esas tres cosas hay que tener presentes, ¿no? Hay mujeres que necesitan hacer un proceso, o bien por la socialización, o bien por crisis, o bien la perduran y van y siguen en las escuelas, porque es su espacio. No hay otro espacio donde puedan experimentarse a sí mismas y expresarse como lo están haciendo. Y eso es una realidad también, ¿eh? O sea, es una realidad que hay mujeres que fuera de las escuelas no tienen red igualitaria, no la tienen. Entonces yo creo que también hemos de tener un poco presente eso, que hay diferentes necesidades, habrá quien hará un proceso y habrá quien querrá cosas puntuales, ¿no? Pues ahora este tema me interesa o ahora tal. Y luego también muchas mujeres que hacen el proceso luego se vinculan de esta forma con las escuelas, puntualmente. Y me he parado un poco aquí porque después de ese proceso más íntimo viene la necesidad de habilidades, ¿no? Quiero decir que ahí empieza la demanda de yo quiero habilidades de comunicación, ¿no? Porque no sé cómo gestionar los conflictos, ¿no? Ya empezamos a capacitarnos, que os hablaba al principio. La capacitación es importante, pero si no hago una revisión y una crítica. Yo digo que no. Yo digo que no. Pero yo digo que no ocurre. No, claro que no. No, yo lo que quiero decir es que... Claro, pero lo que... El empoderamiento. Claro. Claro. Que no tiene nada que ver con el empoderamiento. El empoderamiento en este sistema capitalista ha metido, sobre todo a las mujeres, porque nunca se oye empoderamiento a los hombres. Nunca se oye. Es que no tienen que empoderarse los hombres. Sí, también, de alguna manera. No. Entonces, a ese nivel, a mí muchas veces empoderamiento, responsabilizarnos. Claro. Porque, sí, La responsabilidad es el paso del proceso de empoderamiento. empodérate, nena, está muy de moda. No, pero eso es lo que yo creo que... Bueno, precisamente eso es lo que yo cuestiono. Yo cuestiono que se haga un uso... peligroso es que se queden enganchadas. Vale. Si alguien se queda enganchada es que algo no funciona bien. Exacto. Pero yo lo que contesto a eso es, no es cierto. Nadie se queda enganchada a no ser que haya una problemática muy concreta, que a veces la hay, de salud mental. Pues yo he entendido eso. Pues lo voy a volver a repetir. No, lo contrario. Lo que quiero decir... Pues no, mejor lo rectificamos porque eso es... para que salga adelante Macu Benechera, pues no es para que nos vayamos quedando ahí pegadas. Pero es que eso es lo que yo digo que no pasa. Igual no lo he expresado bien. No, yo lo que he dicho es que sí hay gente que hace esa lectura y yo no estoy de acuerdo. Primero, que no tiene que ser, efectivamente, pero después, que no es verdad, que no se genera dependencia. Eso es lo que yo quiero decir. Además,
ya que estamos en el debate, o haber un poco de debate, porque si no... Sí. Esto es un monólogo... Bueno, es que había mucha información para contar, Sí, pero ya podemos al final, pasar. El empoderamiento también es el dejar a otras también, el saber qué es con lo que pensamos cada una, ¿no? Claro, para eso hay un tiempo, Entonces, ¿eh? creo que también sería interesante ir cambiando la palabra empoderamiento por responsabilidad. Ya. Porque la cuestión es Bueno. la responsabilidad. No, es que no es lo mismo. La responsabilidad tiene de dentro. las mujeres. Y Igual- ser responsables todos en el mismo, la palabra perdonamiento es otra cosa. Yo os parece si le permitimos No, bueno, ya prácticamente está, ¿eh? Ya está. Porque ya está, ¿eh? Ya está. Pero yo creo que esta idea es muy importante. Clara, yo lo he sacado porque sí he oído esa lectura y no es cierto. Por eso estoy diciendo que no es verdad, que no se genera dependencia, no, que lo piensa y que lo dice. Porque eso es. Es que incluso algún artículo. No. Que hay alguna. Sí, que lo piense. Pues lo he expresado mal y lo vuelvo a decir. Entonces, ¿qué es lo que te da pena? La gente que lo piensa. Que hay gente que haga una lectura en clave de dependencia. Y yo digo que no es verdad. No hay dependencia. Vale. Es que hay tanto profesionales como gente que tecnifica, como incluso técnicas, que dicen que sí se crea dependencia, cuando no es cierto. Eso es. Entonces yo lo que estoy diciendo es que eso no es verdad y Bueno, me tendrá que salga. decir cada una también. La que piensa así tendrá que decir por qué piensa así, ¿no? Claro, pero yo cuento lo mío, yo estoy contando mi parte, ¿eh? Entonces yo lo cuento porque yo sí veo esos procesos y no he dado un taller, ¿no? Son muchos años dando talleres, entonces sí he visto procesos larguísimos y no son dependientes esas mujeres en absoluto. Entonces no eran dependientes, estaban haciendo un proceso. Eso es lo que yo quiero decir. Que sobre todo, y esto igual se va destinado más a la parte técnica, ¿eh? Saber que hay mujeres que necesitarán hacer recorridos largos. ¿Y eso es dependencia? No, eso es un proceso largo, punto pelota, se acabó. Eso es lo que quería expresar, ¿eh? Haciendo talleres. ¿Dónde? De empoderamiento. Sí. Entonces, nadie empodera a nadie, efectivamente. Sí, así lo has dicho muy bien. Es un proceso que hace cada cual. En los talleres lo que hacemos es poner como unas herramientas, pero nadie empodera a nadie, eso es absurdo, ¿eh? Pero lo que sí quiero que quede muy claro es que no. Claro. Pero ese es el primer paso del empoderamiento. No. Pues es por eso he dicho yo, he empezado un poco diciendo eso. ¿Eh? Como feminista y como tiempo ya que estoy en esto, creo que sería importante que fuéramos cambiando esa palabra. Claro. A ver, bueno, que la usemos bien. Y eso quiere decir usarla muy pocas veces. Claro, pero bueno, pues comparto contigo. Es que tengo la misma, en ese sentido, opino como tú. O sea, por eso he empezado diciendo, me molesta mucho que se use tanto la palabra empoderamiento, tanto que se está desvirtuando y ya nadie sabe lo que quiere decir. Porque empoderamiento quiere decir responsabilidad, para empezar. Autoconocimiento, información, formación. Claro, yo me tengo que también formar porque si no sé, yo estoy pensando en muchas mujeres, si no sé leer, reconocer mis derechos. Pero estas palabras de responsabilidad, autoconocimiento y asunción de la propia vida, ese es el principio. ¿Qué pasa? Y además lo que os decía, y además tiene un componente de cuestionar el sistema. El empoderamiento en sí, esa palabra es una palabra que cuestiona el sistema patriarcal. La palabra sí, pero se ha desvirtuado. Efectivamente, eso es. Se ha desvirtuado. Pues eso es lo que ahora nos estamos encontrando, ¿eh? Sí.
efectivamente que sí, que en eso estoy contigo. Por eso os digo que o hay que buscar otra palabra o hay que usarla solo cuando hay que usarla, porque se ha desvirtuado. Y a mí también es algo que me molesta, me preocupa y me parece que es un problema, ¿eh? Porque ya todo el mundo la usa, con lo cual ya no tiene sentido. Cuando todo el mundo la usa ya no tiene sentido, ¿eh? Yo ya termino y seguimos con el debate, pero sí me parecía muy importante que, bueno, pues que efectivamente hay cambios, o sea, que los grupos de empoderamiento sirven para muchas cosas, para procesos personales, para mejorar nuestra capacidad de autogestión de la propia vida, de responsabilidad, mejora la salud. Es un factor de prevención de relaciones de violencia, porque otra cosa que solo nombro de pasada es que en los talleres también es un espacio bueno para ensayar otros modelos de relación que no sean relaciones de poder, que son las relaciones que hemos aprendido desde el patriarcado, relaciones igualitarias y de buen trato. Es un modelo que hay que construir, que la metodología es horizontal, participativa, reforzando las vivencias particulares y que tiene efectos en la salud, en la autoestima, en las relaciones y, bueno, en general. Y luego, esto último sí que lo quiero decir porque me parecen aspectos importantes. Si, como os decía, los espacios de las escuelas de empoderamiento o las casas de las mujeres, porque al final ahora hay casas de mujeres donde se hacen estas escuelas, si son espacios que los hemos construido nosotras porque venimos reclamando un espacio, no puede dejar de ser nuestro. Quiero decir, que si el empoderamiento lo tomáramos al pie de la letra, nos debería hacer cuestionar también, porque el empoderamiento cuestiona el sistema, para mí, desde luego, patriarcal. También deberíamos cuestionarnos las formas de gestión de lo público. Quiero decir, estamos empoderando y decimos que el empoderamiento tiene que ser también social, con una mayor participación. Eso quiere decir que a lo mejor también en lo público hemos de pensar en co-gestión, co-planificación, porque las mujeres queremos participar. Y más, yo diría que aquí, porque si resulta que es un espacio que hemos construido nosotras, creo que las mujeres hemos de estar muy presentes. ¿Cómo? Pues en forma de realmente, ¿no? Bueno, pues creando órganos o lugares donde estén las mujeres de la calle de Zarauz, mesas, consejo, lo que queramos llamar, y el movimiento feminista. La alianza con el movimiento feminista es fundamental, porque además de que es un poco como absurdo, ¿no? O sea, es como es la trayectoria feminista, ¿no? Es un poco absurdo, ¿no? Pero es que además todo aquello que en las escuelas se haga o los talleres tiene que partir de eso que las mujeres en esos espacios dicen, piensan y debaten y reflexionan. O sea, las necesidades de las mujeres reales y las necesidades que también desde el feminismo se observan como estratégicas, las escuelas lo tienen que recoger a la hora de planificar sus agendas. Dicho de otra manera, ¿cómo se planifica y se organiza una escuela? Pues desde luego estando en relación con los grupos feministas y con las mujeres, porque ahí está la realidad de qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos, ¿no? Y la escuela, en ese sentido, tiene que responder a la realidad y a las condiciones que nos vamos encontrando las mujeres, ¿eh? Me parece muy importante tener esa capacidad y esa flexibilidad de mantener una relación con las condiciones que van cambiando y con los retos que nos van viniendo, ¿no? Y recogiendo, ¿no?, las nuevas demandas. Es fundamental comprender esto que os decía, ¿no?, de que van a haber procesos y van a haber... entonces, hace falta una serie de actividades que aseguren procesos y otros que aseguren reflexión, debate, formación, ¿no? Una diversidad de actividades. Y básicamente, eso es lo que os quería comentar. Bueno, ahora ya sí vamos a debatir y hay tiempo para las preguntas. Para mí la idea importante es saber que lo que se hace sí genera cambios y sí genera cambios a muchos niveles en las vidas de las mujeres, en las relaciones y en lo colectivo y en lo social. Lo colectivo siempre es mucho más lento y se ve mucho más... Es más difícil de evaluar también, cómo las mujeres luego participamos y de qué manera participamos. Pero también se dan esos cambios. Y bueno, pues lo que queráis comentar, preguntar,
decir. Bueno, gracias, Pepa, por tu exposición. De momento en Internet, en YouTube, no tenemos ninguna pregunta, entonces, bueno, los que estáis aquí, Pues ahora aquí. sí que por Sí. debatir Vamos ahora a hablar. La gente que Sí. está conectada online, que sepa, las personas que están conectadas, que sepan que pueden poner preguntas en el chat y las trasladaremos directamente. Muy bien. Claro, muchas que estáis aquí, claro, yo os decía al principio, es que lo que voy a contar ya lo sabemos, ¿no? Es decir, lo que yo os voy a contar es que los grupos funcionan, los talleres funcionan, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, pues sí has dicho cosas interesantes, Pepa, y he comentado esa mirada, ¿no? Desde todos los cursos, desde todas las escuelas, de varios grupos que has hecho, ¿no? Con datos, yo creo que aporta cosas interesantes, ¿no? En qué valoran las mujeres, que les resulta útil verlo así en datos, yo creo que sí es bueno, ¿no? Vemos que sí que nos sirve, que sí que funciona y que tenemos que potenciar esos espacios, ¿no? Con esa mirada feminista que decías. Sí. Y hablabas, hay una cosa que has dicho que tendríamos que, de alguna manera, debatir, porque da la impresión de que eso, lo que has comentado, que había mujeres que terminaban un proceso y todavía no salían diciendo que se consideraban feministas y que tenía que haber un debate y que teníamos que hablar sobre el feminismo. Pero la realidad, lo que constatamos es que si organizamos un curso, un taller, donde se plantea algo sobre el feminismo, ese curso no sale, se aportan 2 o 3 personas. Es un debate necesario y yo creo que la sociedad tiene que entender que el feminismo no es lo contrario del machismo, que tristemente muchas personas jóvenes es lo que piensan. Tenemos que trasladar ese debate, pero hay una dificultad a la hora de hacerlo, porque realmente es un debate que parece que no suscita interés. Tenemos que inventarnos algunos otros nombres para que enganchen. Igual es que hablar de feminismo es como hablar de no sé qué, es como muy extenso, muy... Porque cada una lo vive de una manera. No hay un feminismo... Yo opino que cada una... Hay tantos feminismos como mujeres. Pero sí que igual para que haya enganche hay que hacer desde otro lugar, quizás. Desde otro lugar, no desde ese lugar, ¿no? Sí, Porque, bueno, claro, ha estado denostado, ahora está de moda, de alguna manera, pero porque cualquiera se dice feminista, cualquiera, y tampoco es eso. Pero quizás para poder atraer, porque hay un mogollón de temas que se pueden, que son fundamentales, pero quizás hay que poner otro nombre, Sí, porque desde ahí... Yo también pienso igual. Yo creo que hay que hacer pedagogía, ¿no? Porque hay mucha pedagogía y hay que buscar la manera de presentarlo, efectivamente. Por eso, pues por eso digo, es que hablar entre nosotras, o si hay espacios creados para qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, pues esto es lo que puede salir. Pues esto, vale, pero ¿de qué manera? Pues eso es tan importante, ¿no? Que desde la realidad de las mujeres que estemos participando en los espacios de la mesa o tal, surjan esas ideas. Vale, pero así no, ¿de qué manera? De otra manera, eso, ¿cómo? Sí. No, hay que buscar la manera o por dónde presentar. Sí. Tampoco pensar que ni las que estamos ahí, ni las que están fuera sabemos más o sabemos menos. Eso para mí también es erróneo. O sea, nadie que viene a esto es que es como un libro con páginas en blanco. Es erróneo y eso es muy patriarcal además. O sea, ya desde que nacemos empezamos a escribir nuestro libro. Sí, eso, las escalas de las relaciones de poder, ¿no? El conocimiento. Yo sé, tú no sabes, todo eso. Los saberes son diversos sí. Y los saberes es importante, por eso para mí, por ejemplo, en las escuelas, lo importante es saber de los saberes. Saber de los saberes, porque todos son importantes. Todos son importantes y además aprendes mogollón, ¿no? Sí. Y al final sabes también y te vas conociendo desde dónde habla cada una, porque es importante. Porque para mí no es solo importante lo que se hace y cómo se hace, sino sobre todo y principalmente desde dónde se hace. ¿Cuál es el objetivo de eso de que se hace?
Sí, sí. Así es, ¿no? Hemos de debatir cómo hacer y qué hacer y cómo presentarlo, ¿no? No, que puede ser un título muy progre, muy estupendo, muy esto, pero los objetivos igual no tienen nada que ver con eso. Yo creo que, bueno, en principio en las escuelas, claro, cualquier curso no cabe, ¿no? Porque solo caben aquellos cursos que vayan a generar y a fomentar procesos de empoderamiento, ¿no? Pero es verdad que a veces, pues por ejemplo, lo de la batucada, pues la batucada lo que está haciendo es conquistar un espacio, con lo cual, por supuesto, ¿no? O sea, hay que hacer una lectura de este curso, ¿para qué está sirviendo, ¿no? ¿Para qué es? ¿Para qué va a ser, ¿no? Entonces, es que ahora también me ha venido un poco, ¿no? Que en las escuelas lo que vamos a dar es una mirada absolutamente crítica sobre lo que es la construcción de cada cual de género, sobre el sistema incluso, ¿no? Este sistema patriarcal y desigual, sobre cualquier tema que abordemos. Si se hace un suelo pélvico, por ejemplo, pues además de hacer ejercicios de suelo pélvico, pues yo creo que desde las escuelas se puede aportar el qué nos pasa a las mujeres con nuestro suelo pélvico. Quiero decir, qué relación tenemos con esto, ¿no? Y por qué tenemos la relación que tenemos. O sea, siempre desde que se aporte esa otra mirada, ¿no? Que nos falta, ¿no? Que es cómo nos hemos relacionado con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad, me ha venido un poco ahora eso a raíz de lo que estamos hablando, ¿no? Y luego los temas, hay que ir viendo las necesidades que se van detectando, reales, prácticas, pero también las estratégicas, las que ya vemos que sobre esto hay que debatir o hay que formarse, y el cómo hacerlo. Son aspectos muy importantes, ¿eh? La mirada feminista, cómo se van a impartir y qué. Yo como participante en los cursillos estos que llevo años, estoy cada vez más obsesionada con la... Bueno, estoy un poco mosqueada con la poca responsabilidad de las participantes. El poco respeto... ¿En qué sentido, Cane? El poco compromiso. Ah, de asistencia. Y me molesta mucho, porque veo que hay que hacer sorteos, porque a veces Sí, hay más gente que... es verdad. Cuando en realidad, en los que he participado yo, que yo estaba encantada, no sé qué pasa, pero cada año o cada vez me da la impresión de que hay más pitorreo. O sea, me apunto porque Ya, es muy barato, ya. porque no pierdo nada si no voy, pero luego durante el curso no es lo mismo empezar con 10 o con 15 y luego me está molestando mucho este tema. Ya, bueno, aparte, Porque todos perdemos. sí, Porque sí, las profesoras tienen que preparar, no es igual para 3 que para 23, y luego hay un seguimiento. sí, sí. Entonces yo no sé no sé dónde está el error o dónde está el problema. Yo he puesto eso en muchas Ya, valoraciones que he hecho. sí, Pero sí me parece que una cosa es organizar, pero luego no sé qué pasa, no sé si pasa en todos o en los que participo yo o soy yo. La cosa es que a mí me está llamando un poco la atención. Vainara. Al hilo de lo que estás comentando, yo ahora estoy en la Unidad, por ejemplo, y pasa un poquito lo mismo, ¿no? Estamos preparando pues ya la campaña de otoño, digamos, ¿no? Los cursos y demás, y no se escucha. ¿Se escucha? No escuchará el online. El online no lo escuchará, ¿Se me claro. escucha ahora? ¿Vale? El online, vale. vale. No, pues eso, comentaba que yo trabajo ahora como técnica, estoy en el Ayuntamiento de Andoain y estamos preparando pues la campaña ya de la Casa de Empoderamiento, pues el programa de otoño, y un poquito lo que comentamos también es eso, como que se pierde el foco, ¿no? De para qué es la casa, lo que se pretende, y muchas, pues eso, parece como que muchas personas igual pues se apuntan, pues bueno, ya que es gratis o no sé. Ainara, pero no es por este año de pandemia lo que tú dices, porque este año ha sido muy particular, ¿eh? No, Vale. no, es algo que se va viendo. Pues yo creo que hay que hacer un análisis. Sí, Si los sí. temas no son los que las mujeres, si no hay una necesidad de base,
Por eso os digo que es tan importante estar totalmente conectadas con los grupos Sí. feministas y los grupos de mujeres para ver las necesidades reales para empezar a partir de ahí. No lo sé, ¿eh? Habrá que hacer una reflexión con eso. Y nosotras, por ejemplo, y acabo, ahora pues hemos planteado, pues ha habido cambios, hemos quitado unos cursos, hemos puesto otros, y ya claro, había unos que llevaban ya como muchos años y dices, y bueno, la gente es como que está preguntando, uy, ¿qué está pasando aquí, no? Se están dando cambios y como que no saben, había ya como una dinámica y ya se estaban pidiendo, por ejemplo, hay pues curso un nivel 2 y ya el 3, pero sin saber claramente por qué, ¿no? Yo creo que como que se apuntan, pues bueno, aquí voy a pasar la tarde, o no sé, a veces esa sensación, y que no, que se pierde el foco de lo que es, lo que tú decías, ¿no? La casa de empoderamiento, pues para qué está, lo que se pretende. Algunas personas, no sé, un poco esa sensación de que no se toman muy en serio a veces, no sé. En los tiempos estos como muy líquidos. Perdonad, hablar con el micrófono porque si no las de online... Las de online no lo oyen. A ver, yo, es que justo en el sentido de lo que has dicho, yo le iba a plantear al revés. Precisamente por lo que has dicho, Pepa, de que lo que no te había entendido, Ana, de que hay gente que ve como que el que una persona repita en un curso parece que tiene una dependencia, ¿no? Que era con lo que tú no estabas de acuerdo. Entonces, viendo el valor que le has dado a ese proceso personal, precisamente me estaba planteando si no sería lo interesante organizar cursos no para este año, sino sabiendo que es para este año y que tenga una continuación. De hecho, en algunos cursos nos han pedido continuar con el curso más tiempo del que teníamos programado, y siempre que nos lo piden lo aceptamos normalmente, ¿no? Pero claro, sí que es verdad que tenemos tendencia a pensar, bueno, pero si otra vez seguir, ¿no? Pero con la reflexión que has hecho, yo me estaba planteando lo contrario de lo que estabas diciendo tú, pues que igual sí que tiene que haber esa continuidad en un curso determinado, no lo sé. O una A mí me ha continuidad suscitado un poco temática. esa reflexión, ¿no? Es porque pide un grupo de mujeres que quiere seguir en el curso. Porque realmente le está resultando útil y piensa que necesita seguir porque todavía ve que no ha conseguido el objetivo que estaba trabajando en ese curso, ¿no? Como participante he sido de varios cursos. Nos conocemos hace muchísimos años. Me acuerdo que el primer curso fue en el polideportivo. Me causó buenísima impresión. Mi mayor agradecimiento por todos los años que he estado contigo y en otros cursos también. Ahora estoy en Batucada también. Y entonces, al hilo de lo que se está aquí planteando, yo creo que efectivamente es un proceso en el que muchas veces necesitas que continúe. Y yo me acuerdo que el ayuntamiento ha tenido como límite 2 años el curso que se podía, me acuerdo, la Batucada y otros cursos también que se han hecho 2 años. Y entonces yo muchas veces, no sé si desde la generosidad o no sé desde dónde, decía, bueno, no me voy a apuntar a más cursos porque hay más mujeres también que necesitan. Y entonces voy a dejar, creo que además a Edurne se lo he dicho alguna vez, voy a dejar mi espacio para otras mujeres que también lo necesitan. Pero sí que es verdad que hay mujeres, como en mi caso, que hemos tenido un proceso personal y seguimos teniendo largo por nuestras circunstancias y por nuestras cosas, donde desde luego la escuela ha sido un pilar fundamental, una red, y que a veces eso que tú has planteado a mí me parece que recoge precisamente lo que yo he vivido contigo y en la escuela de empoderamiento en general. Entonces yo creo que es una cosa a tener en cuenta realmente si se hace ese acompañamiento, si es necesario plantearlo de otra manera, no sé, de que sea más continuo, de todas. Sí, hablar Sí, yo no, luego no. soy mi opinión también. En cuanto a lo que ha dicho Nekane, mi experiencia que a mí sí. como yo he ido a varios cursos, yo generalmente he encontrado que la gente acudía a los que yo he ido. O sea, la gente bastante, bueno, responsable. A mí, por lo menos, lo que me ha tocado, yo he estado contigo también, además, contigo, y a mí lo que me ha tocado ha sido la gente bastante responsable. Incluso en algún curso contigo que se veía a la gente como apurada porque igual no podía llegar. Claro, yo ya porque luego me apunté a la Batucada, hace ya unos años que no veía el tipo de cursillos que igual tú das, y entonces pues igual yo estoy un poco desconectada en ese sentido. Pero bueno, yo aporto mi experiencia y
para que saquéis vuestras conclusiones y gracias. Gracias. Sí, yo también, la verdad es que no estoy de acuerdo con esto, con Esther, porque yo a los cursillos que he ido, normalmente la asistencia ha sido casi siempre buena. Entonces, será según qué tipo no sé, de taller el que engancha más o menos, o no sé, o la persona que va a impartir eso, no sé por qué puede ser. Pero yo bien también, como has dicho tú. Yo también, la verdad, las veces que está uno ya hace 3 años, así que creo que son 3 años que no he ido, pero las demás veces, pues bastante menos alguna, ¿no? Pero yo creo que también ahora estamos también en unos tiempos que no es mío, pero se habla mucho sobre los tiempos líquidos que estamos, ¿no? Entonces, muchas veces es como es como, pues igual la gente empieza, pero luego muchas cosas lo va dejando, ¿no? No sé si es ahora. Y luego también el hecho de hacer grupos fijos y que eso siga año tras año, no sé hasta qué punto eso es una función de Emakumeen Etxea. No creo que eso es una función. Para mí, los grupos de trabajo, lo importante es que nos hagamos pregunta. O sea, de qué te pasa, no te pasa. Y luego hay otras vías de poder seguir trabajando cada una, ¿no? Y pensar que todo el mundo tenemos problemas y que la vida es conflicto. Voy a decir, sí, luego es cómo te enfrentas a ese conflicto. Pero que el objetivo de las casas sea hacer grupos y además normalmente... Bai. Bai. Sí, pero con los temas de teatro y que hacíamos así, tú misma decías que no se podía hacer más de 2 años seguidos. Pero quiero decir que... si habláis así no se os El micro. No, yo lo que te decía... ¿Se oye? Lo que te decía es que yo creo que hay que diferenciar. Sí que es verdad que la Escuela de Empoderamiento se encuadra dentro de la Emakumeen Etxea, pero no es la Emakumeen Etxea. La Emakumeen Etxea tiene otros objetivos, tiene otro planteamiento y desde ahí, pues lo que tú decías, grupos de debate y todo lo demás... Entonces, ¿qué son los grupos de trabajo, pues? Sí, no sí, está pero que dentro son... de una función que tiene que llevar en Emakumeen Etxea. Que sí, que los grupos de empoderamiento están dentro de la Emakumeen Etxea, pero la Emakumeen Etxea es mucho más que todo eso. Ah, claro. A eso me refiero. Claro, que no podemos ponerlas en paralelo. No, yo decía que no sé hasta qué punto Emakumeen Etxea bere helburua, su objetivo sea hacer grupos estables de por ejemplo, pues oye, 9, 10 personas y al año siguiente ese tipo de... ¿Me he entendido así? Igual he entendido mal también esto. Sí, no estamos planteando. Y Painara. Los cursos largos, ¿no? O que duren un curso. Yo, la verdad es que tampoco soy muy partidaria. No soy muy partidaria. ¿Por qué? Pues porque al final lo que se va a convertir es en un curso de un grupo de trabajo terapéutico, y tampoco es un espacio terapéutico, es que no es un espacio terapéutico. Por ejemplo, a mí, eso es. Por ejemplo, a mí me parece interesante que desde el centro de salud, del centro de salud mental, se conociera esto para poder usar los recursos que hay, o sea, que los pongamos en común todos los recursos y trabajemos en red. Porque sabiendo que esto es bueno para la salud, los centros de salud podrían usarlos. Pero tampoco es un espacio de salud. O sea, tampoco se trata ahora de que todas las mujeres que tengan depresión y tal vengan, porque no es un espacio para eso. No es Efectivamente, eso. Para eso el centro de salud tendría que organizar un grupo de empoderamiento con pacientes. Perfecto. Pero es verdad que muchos casos que puedan conocer, a lo mejor sí que pueden decir, pues esta persona
igual le vendría bien un taller, o sea, saber que los talleres tienen efectos, pero no para convertirse en un espacio de salud y no es un espacio terapéutico. Entonces yo, lo de los grupos largos, entonces yo a mí me parece que lo que hay que entender es que el proceso se puede hacer a través de varios cursos, o sea, si hay vamos a decir, bueno, pues vamos a tener en cuenta que dentro de las actividades de empoderamiento puede haber una línea que sea emociones, autoestima, empoderamiento personal, relaciones, ¿vale? Es una línea. Otra puede ser espacio público, ¿no? El teatro, la batucada, como liderazgos, no lo sé, ¿eh? Entonces, esa línea se puede dar a través de diferentes talleres, de diferentes personas. Quiero decir que está también muy bien. Eso es que así se funciona, ¿eh? No, así se funciona, eso es. Yo creo que eso es muy valioso, es muy valioso. Una bomba, es un trabajo muy grande, ¿eh? Sí. Sí, eso es. O sea que el proceso lo hace la mujer, pero no con la misma persona. Lo que sí os quería decir es que también es comprensible que una persona que está haciendo un proceso y conoce a una terapeuta diga, ay, pues el año que viene voy a hacer también, ¿vale? Pero el año que viene, pero hay otras personas con las que vas a trabajar lo que quieras trabajar, ¿no? No es un espacio terapéutico en absoluto. Ya, bueno, esa es la diferencia entre hacer un proceso o llevar una terapia o asistir a una terapia. Realmente no son grupos de terapia y al final, si un grupo se repite o un mismo taller se repite varios años, que es lo que hablábamos antes, puede acabar resultando casi como un proceso terapéutico y eso no es lo que debería ser, ¿no? Pero si se repite en el año, digo, Gloria, si el grupo se mantiene durante todo el curso... Si es el mismo grupo varios años, que es de lo que hablabais antes en Andoain, entonces es cuando se convertiría en un espacio terapéutico y ese no es el objetivo de la Jabetzeskola. Pero sí que una misma persona pueda rotar a través de diferentes grupos, ¿no? Que es lo que decías tú antes, igual, estoy intentando entender. No, yo creo que para poder hacer ese proceso del que hablabas tú antes, que con un curso igual se le ha quedado corto. No, yo creo que como se funciona, a mí me parece un funcionamiento adecuado, que es que diferentes actividades, diferentes talleres, diferentes profesionales. Pero lo que quiero decir es que si yo he empezado a hacer un proceso y estoy empezando a descubrir cosas y empezar a mirarme, desde luego con 3 meses no tengo bastante, eso es evidente, ¿vale? Pero es que yo no tengo por qué seguir haciendo el mismo taller ni la misma persona, porque luego resulta que el trimestre que viene otra persona que va a hablar del autocuidado. Ah, mira qué bien. O sea que el proceso se hace a través de diferentes talleres. Aunque es cierto que sí que hay, pues a veces sí que hay como una preferencia de querer trabajar con alguien, ¿vale? Pero se hace a través de diferentes personas, porque es así. Y a mí me parece una buena fórmula, ¿eh? Me parece una buena fórmula, tal como se funciona. Bueno, no sé si tenéis más preguntas, pero tendremos que ir terminando. Espera. Personalmente hemos hecho un curso, luego se pidió y ha venido muy bien, porque hemos terminado de descubrir que aquello que empezamos en esta etapa que estamos ahora, que nos quedan dos semanas, mucha gente ha terminado de descubrir aquello que tenían dentro. Yo hablo personalmente por mí, que desde que he empezado y no conocía de nada la escuela, a mí me ha venido muy bien. Me ha venido, y eso no quiere decir que el año que viene lo he repetido en otra cosa. Y no lo he sido que sea. Nosotras pedimos que a ver si se podía alargar, también cuando estuviste tú en el otro, pero parece ser que no, porque nos pareció a todas en general que había quedado un poco corto. Siempre quedan cortos. Y como quedó corto ahora ha sido pleno y encima ha venido muy bien, porque lo que hemos trabajado, todas estamos encantadas, porque se ha ido Belén y Belén le ha venido estupenda, aparte de que en la calle ella personalmente tenga otras terapias, que no tiene nada que ver con lo que es. El alargar un curso, pues que no tiene nada que ver. Y yo quiero dar gracias a todo y efectivamente por haber terminado de conocer la escuela, que no tenía ni idea de lo que era, que hablaba de otra cosa,
Y sin embargo, yo he descubierto todo lo contrario a lo que hablan con la palabra Claro. comportamiento, porque Muy yo claro. esa palabra no la uso para nada. Claro. No la yo, uso para nada porque he vivido lo que he vivido, tengo la edad que tengo y tengo para 67 años. sí. Y me parece que esto es lo que Pues deberíamos de haber puesto no hace años. Bueno, pues yo creo Gracias que hay a muchas todos cosas y para seguir debatir, luchando, ¿no? pues, por lo que nos corresponde. Eso es. Quedan cosas para debatir, pero está muy bien, ¿no? Desde cómo se organizan, qué temáticas, de qué forma se presentan, duración, muchas cosas. Efectivamente, es que la escuela tiene muchas cosas para debatir, ¿eh? Y eso creo que es lo importante, ¿no? Que pues efectivamente, que veamos cómo se puede construir, entre todas. Lo que comentabais antes y lo que comentabas tú, Nekane, sobre todo, yo sí que creo que ha tenido mucha influencia el tema de la pandemia. Este año Ha sí. sido un año muy raro y sí que es verdad que la falta de asistencia anteriormente también se ha dado, pero yo he notado eso sobre todo los 2 últimos años y el último año ha sido un poco desastre, pero bueno, pues la pandemia ha condicionado mucho, hay muchos miedos, se han movido muchas cosas. Pero sí me parece un tema que también es como para plantear y para debatir. Porque yo me pregunto, ¿estamos conectando con las necesidades reales o Eso no? es. Entonces ahí está el tema también. Y por eso os digo, como no nos juntemos y hablemos con las mujeres y con los grupos feministas, podemos estar en la luna, Sí, planteando sí. cosas que no son reales. Eso es absurdo. Entonces es importante la adecuación. Bueno, Pues pues nada. terminamos ya. Bye. Muchas gracias, Pepa. Muchas gracias a todas por venir.